cosas que Dios no puede hacer. Y si yo les pregunto a ustedes, díganme bíblicamente una imposibilidad de Dios. Sabía que me iban a decir eso a todos. Mentir. Dios no es hombre para que mienta. Y le continúa, arrepentirse. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Son dos. Pero yo voy a hablar de 3 imposibilidades en la vida cristiana. Y me gustaría que usted, si no trabajaba anoche, Dayana, ¿trabajaste anoche? Sí. Bueno, me haces el favor y pone un punzón de un lado y otro punzón de otro. Y atrás una escopeta, que si mueves la cabeza se le vaya un tiro. Y los que durmieron toda su noche. Entonces, como Esnel, tú dormiste toda tu noche. Toda la noche tuve esa mujer chillando. No puede ser. Entonces, toda tu noche dormiste, ¿verdad? Entonces, si tú dormiste toda tu noche, ¿por qué tiene que estar cabeceando? Y después, cuando llegue el examen, nos vamos a encontrar con un problema. Que no sabemos qué responder. ¿Por qué? Porque o no prestamos atención o nos dormimos. Entonces, no prestar atención es no me interesas. No me interesa. Allá en el pasillo se sentaba una muchacha, siempre. Y cada vez que yo estaba predicando, ella estaba con los ojos pelados, así. Pero uno nota que no está ahí. Estaba paseando con el novio. Entonces, con esta falta de dinero y no se puede viajar, otros empiezan a viajar en la imaginación. Olvídese de esos viajes intergalácticos, por lo menos ahorita, y preste atención a las Escrituras. Le voy a leer en la primera epístola del apóstol San Pedro, versos 18 al 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué fuisteis? Rescatados. De vuestra vana manera de vivir, y ahora la habéis recibido. Esa manera de vivir de ahora la recibisteis de vuestro Padre, no como con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjense qué bueno. Él dice, no como cosa corruptible como oro y plata. Sí, eso que se la pasan pensando en plata y en oro. Quiero ser rico, yo quiero ser rico. Hey, Dios te ha dado algo mejor. Ningún rico se ha llevado todo el oro que adquirió, acumuló o se robó. Ninguno. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para
el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para el amor, ¿qué? Fraternal, no fingido. Entonces, aquí no cabe la canción esa que, miénteme. Por lo menos, dime que me amas, pero miénteme. Eso es chimbo. Quiero hablar de 3 imposibilidades de la vida cristiana. La vida cristiana está llena de cosas difíciles, pero también contiene algunas que son imposibilidades. Una imposibilidad que yo pondría es que se pida a San Facundo para que ayude a mi tío que se murió. Había un dicho muy antiguo que después de un ojo afuera no vale Santa Lucía. Bueno, es decir, después de un ojo afuera ya San Facundo no hace falta. Habría que esperar que la ciencia invente un ojo que sea funcional, una prótesis que sea funcional, pero ya de otra manera no sirve. Pedirle. Hay mucha gente que ha venido a la iglesia buscando que yo haga lo que hacen la iglesia católica, una misa a favor del difunto. Yo no los puedo engañar. Yo les digo la verdad, nosotros no hacemos eso. La Biblia dice que ya no hay nada que hacer por el tal. O se hace en vida lo que se va a hacer, pero después de muerto ya no hay nada. Hay gente que quiere desahogar su pena cuando te deja morir y nunca te atendió. Y después cuando una persona nos morimos, entonces la gente comienza, ay, pobrecito, ay, tan mala que fui con él. Hasta se van de la casa porque tienen miedo al difunto. No vaya a ser que se levante una noche ese difunto y se aparezca en la casa y le digan, aquí vengo a cobrar todas las que me hiciste. Te voy a jalar por una pata, te voy a torcer las orejas. Más voy a hacer que te mueras. Y me vengas a hacer compañía. Eso no tampoco. La Biblia dice que en el mismo momento en que se mueren, Lucas 17, habla del rico y Lázaro. Si el rico murió, dice, cuando abrió los ojos estaba en una llama. En el infierno. Bueno, no en el infierno como se conoce como el infierno que existe ahora. Era lo que se llamaba el seno de Abraham, pero esa era la parte del Seol, que era el lugar donde iban los muertos que no se salvaron, se perdieron. Pero dice que inmediatamente que Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al cielo, al seno de Abraham. Y como el Seol y el seno de Abraham, todo pertenecía a lo mismo, uno estaba arriba y no se quemaban y disfrutaban de lo que el padre Abraham les proveía, de acuerdo a lo que Dios permitía que se disfrutara en ese entonces. Abajo estaban los atormentados, y para atormentarse más, veían hacia arriba. Los de arriba ni pendiente de ver para abajo. Yo no quiero ver para abajo, ya bastante estuve por allá abajo, ahora quiero ver más arriba. Entonces voy a ver siempre para arriba, no para abajo. Pero los de abajo veían para arriba, y el rico pidió, permíteme ir. Y le dice, mira, le dijo Abraham,
nadie de los que están allá en la tierra van a creer. Si tú pudieras ir, nadie te va a creer que tú te moriste y que resucitaste y que nosotros te mandamos con un mensaje. La primera cosa es otro loco más. Es lo primero que va a pensar la gente. Entonces él le dijo esto: allá tienen los escritos de Moisés y a los profetas. Créanle a ellos. Y si les cuesta que tanto creer esto, ¿usted cree que van a creerle a alguien que vino del... Yo estuve en el infierno? No, no te creo. Yo estuve en el cielo, no te creo. Fíjense, yo soy creyente. Y cuando veo a la gente que supuestamente se murió por 3 días, como Bernarda, otro que se murió por 2 días, uno que murió y resucitó, yo les considero que tienen sus experiencias. Pero cada uno tiene una experiencia parecida, pero unos se fueron por un lado y vieron unas cosas, otros se fueron a otra parte, otros se fueron a otra parte. Hubo una que vino, una muchacha que fue y regresó diciendo: allá había Michael Jackson llorando, allá había Selena llorando, porque cada vez que ponían la canción de Selena ella gritaba: no, no, por mi culpa, no. Que nadie oyera a Selena cantando. Entonces, yo sí, Señor, si tú me vas a dar una experiencia, me la das en el cielo, en el infierno no quiero nada. Ahora, miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 9. La primera cosa que les voy a mostrar es que sin sangre no hay perdón de pecados. Sin sangre. Entonces tienen razón los santeros cuando se llevan una gallina, cuando se llevan un chivo, cuando se llevan hasta cualquier animal y lo sacrifican. No. No, porque Hebreos dice que Dios exigía esas cosas, el derramamiento de sangre, porque la vida del animal está en la vida de la carne está en la sangre. Por eso al que le sacan la sangre se pela. Se muere, porque la vida del animal está en su carne, y la del ser humano también. Pero el espíritu no está ni en la carne ni en la sangre, es el aliento de vida que Dios sopló en el hombre, y ese sí es inmortal. Aunque la sangre se seque, su espíritu seguirá viviendo. Y ese es el que o se salva o se pierde. Como viene de Dios y Dios es puro, para volver a Dios, ese espíritu hay que lavarlo. Entonces Dios proveyó a Jesucristo, su Hijo amado, para que cuando uno se lava en la sangre de Jesucristo, esté limpio y pueda tornar a Dios. Ahora, ¿con qué se puede lavar? Con la sangre de Cristo. Hebreos dice que Jesucristo Dios envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario en sacrificio por los hombres, para que el sacrificio fuese hecho una sola vez y para siempre. Ya no hace falta la otra sangre, sino la de Cristo. En Hebreos, capítulo 9 del libro de los Hebreos, me fui muy lejos, pero ya llegué. En el capítulo 9 del libro de los Hebreos, en el verso 11 al verso 14 y luego el 22, 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, sacrificios de gallina, fuera. Sacrificios de chivo, fuera. Sacrificios de ganso, fuera. Ya Jesucristo se ofreció en sacrificio y dio su sangre una vez y para siempre, dice el capítulo 9 de Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Oiga, mire esa afirmación. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora vamos al verso 22 del mismo capítulo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué tenemos? Que necesitamos la sangre para limpiar nuestros pecados, pero no la de un becerro, no la de un toro, ni la de un macho cabrío, lo acabamos de leer en el capítulo 9, sino la sangre de Jesucristo, una vez derramada en la cruz del Calvario, limpiará de toda mala conciencia, quiere decir, de todo lo pasado. Por eso Pablo escribe a Corintios y les dice: he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo acepto a Cristo y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, porque Hebreo dice la sangre de Cristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Juan, perdón. Nos limpia de todo pecado. Entonces ya tenemos que sin sangre no hay remisión de pecado. Pastor, mire, yo voy a hacer una promesa. ¿Qué? Que si el Señor me perdona, yo le voy a construir una iglesia en las Mercedes. ¿Pero qué? ¿En la Virgen Las Mercedes o qué? Eso no sirve de nada. Dios lo que quiere es arrepentimiento. Y buscar de todo corazón el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo ofreció. Ofreció su sangre, acabamos de leer, una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer. Está hecho. Si usted consigue una fuente de agua pura, limpia, está cerca de su casa, usted puede llenarla de esas botellones de agua que venden, y no compra esa, sino que se lleva esa, le llena el agua de su botellón ahí donde usted consiguió cerca de su casa esa agua, y es la más pura. Usted tendrá que ir a otra parte a comprarse, a comprar agua Senda, agua Los Alpes, agua Los Tres Cochinitos. No hay la de Los Tres Cochinitos. No. Porque lamentablemente todas esas aguas, yo no sé por qué las llaman puras de manantial, si a veces se les hace un asiento de una baba abajo, y entonces los propietarios empezaron a decir que es que ese era el plástico que les estaban vendiendo ahora. Un plástico que se derrite con agua fría. Entonces, ¿con qué trabajaron? Pero si yo consigo una fuente que es inagotable
y que es la verdadera fuente en la cual yo puedo lavar mis pecados y emblanquecerme y pedirle perdón a Dios y arrepentirme de mis males, ahí está el Señor para perdonarme. Pero miren lo que hace. Hay un hombre llamado Zaqueo que él es una lección excepcional para la gente que pide perdón. Zaqueo quería saber de Jesús. Y como era un hombre bajito, se subió a un árbol sicómoro, quiere decir, es un árbol no muy alto, las ramas están por aquí cerca, pero estaba por encima de la gente que iba a pasar. Yo no sé cómo él hizo para subirse o pagó para que lo subieran. Pues vamos a pensar que le pagó para que lo subieran, y lo subieron, lo montaron allá arriba, y él se puso en el lugar por donde iba a pasar el Señor. Pero cuando el Señor pasó por debajo, que todo lo sabe, sabía que ahí estaba Zaqueo. Y le dijo: Zaqueo, desciende de ese árbol porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy en día él no busca ir a tu casa, él quiere entrar contigo a tu casa, pero con él dentro de tu corazón. Zaqueo le dijo: vente. Pero cuando Cristo le habló, el hombre estaba ya deseoso de conocer al Mesías prometido y le entrega su vida a Jesucristo. Y le dijo: Señor, inmediatamente sabe que él ha sido un tramposo. Porque claro, qué fácil es. Yo le robé el Rolex que se le perdió la otra vez a Roger. Yo se lo robé. Me lo embolsillé. Después vengo a Cristo: Señor, perdóname. Y cada vez que voy a robar: ay, hermano mío del alma. Hay arrepentimiento ahí. Si yo quiero liberar mi conciencia, saca tu reloj, que no es tuyo, por supuesto. Máximo, saca tu reloj y dale ese reloj a Roger, porque ese es de él. Zaqueo, queriendo limpiarse, lo primero que dijo: bueno, yo tengo que estregarme para que ese sucio se afloje. La sangre de Cristo lo puede sacar, pero él necesita también quitarse de encima, despojarse de todo peso de conciencia. Y le dijo a Cristo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Lo que quiere decir que él tenía una broma que se llama lo que yo tengo a mí. Estoy lo que se llama forrado. Y esto es lo que da el banco. Menos mal que lo da el banco. Gracias, Señor, porque el banco me lo dio. Ay, pienso bajar a Alibaba y los 40 ladrones, el restaurante más famoso de La Guaira y el más fino, para que ustedes vean la tragante pescado que me voy a echar, y camarones y que langostinos y queda subir endeudado. Ahora note, Zaqueo le dice: se lo devuelvo cuadruplicado. Pero él dijo anteriormente, dijo: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Lo que quiere decir que él, de lo que había caribeado, le pertenecía a los pobres. Por esa razón no había medicina. Ni para la presión, ni para el colesterol, ni para el azúcar, ni para la sal, que es la presión alta, ni para nada. Pero sin embargo él dijo: la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Si Yosmar, que trabaja para una dependencia del gobierno, dieras la mitad de sus bienes para, mire, aquí se acabaría la pobreza en las farmacias.
Y digo, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que quiere decir que él, su conciencia de una vez le dijo lo que mal que estaba. Pero hoy no, hoy queremos que la gente está perdonada y tal, y se muere. Zamarro ladrón se muere y enseguida. Yo no sé por qué todo el mundo se vuelve bueno cuando se muere. Entonces de una vez, ay, yo recuerdo la vez que me regaló un refresco, una Fanta, naranja. Y era gran cosa. Ay, Dios lo tenga en su gloria. Hipócritas. Entonces dejemos de ser hipócritas. No diga nada mejor, pero diga, la caballa, si hay una más abajo de la quinta, ojalá caiga en la sexta. Porque la sexta es la buena y la que más paga. Punto. Eso lo digo después que ha muerto. En vida, ten misericordia del Señor. San Pachucho, ruega por él, Santo Cachucha. No, eso no va a hacer nada. La mitad de los bienes se la doy a mis pobres si en algo he defraudado a alguien. Se lo devuelvo cuadruplicado. La sangre de Cristo es la base divina del plan de la redención. Segunda imposibilidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, vamos a Hebreos 11. Es el capítulo de la fe, donde habla de Enoc. Verso 5 dice, fue transpuesto Enoc para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Entonces, segunda imposibilidad es no se puede agradar a Dios sin fe. La fe es la condición del plan de la redención. Hay gente que, bueno, yo voy a ir al culto y estoy ahí, oro un poquito al Dios que esté ahí, porque como no tienen fe, no tienen fe en Cristo, entonces el Dios que esté ahí, oh Dios de los cuatro vientos, según la nueva, se ha descubierto que ahora ya no son los cuatro vientos, son los cinco vientos. El del norte, el del sur, el del este y el del oeste, y el sotavento, que es el que forman los huracanes. Menos mal que se no vienen para Venezuela, o se van para allá, para otros países. Entonces, cualquier Dios que yo vaya y crea es bueno. Panteísmo. Panteísmo, esto es de Dios. Yo voy a creer que estos lentes es Dios. Ay, lentecito santo, ayúdame a ver.
Veo. Claro que pues, para eso lo hicieron. Pero no para qué, para que ellos puedan hacer algo por mí. Si no creemos, si no despertamos a entender primero la existencia real de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y saber que el Padre fue el creador de todas las cosas y sigue haciendo milagros extraordinarios. Pero y si no creemos que Jesucristo es el Redentor y el que da los ministerios, y que el Espíritu Santo es el Consolador, el Paracleto, dice la Biblia, y es el que se encarga de hacer que nuestro cuerpo, nuestra vida carnal fructifique y dé frutos dignos de arrepentimiento. Porque no es cuestión, fe no es en la iglesia solamente. Yo recuerdo que antes, cuando uno hacía la primera comunión, yo no la hice, yo hice la cuarta. No llegué para la primera, pero ya la cuarta sí la pude hacer. Pero había un muchachito amigo mío que no, siempre jugábamos metra, todo lo que se jugaba con metra, pepa y palmo. Pepa es pa, le daba un metrazo con el volado. ¡Pum! No, volado no, porque volado era así con el... ¿El volado era? No, el volado era cuando uno tiraba la... No, ese era pujinche. Con el volado, pa, le tiraba la metra y pa, le pegaba ya. Ese es pepa, era un pepazo. Pero si no, entonces uno zumbaba para arrimar y el palmo. Si no le llegaba al palmo, sino que le faltaba un pedacito, el otro simplemente movía la meta, piqui, y llegaba el pedacito que faltaba y le ganaba él a uno. O rayo, se hacía un triángulo en el piso y se apostaba. Cada uno de los que estuvieran jugando tenía que meter 5 metros, lo que acordaran, 10 metros, 3, 1 metra. 10 metros, 15 metros, hay unos que tiraban 100 metros, pero se buscaban una molondrona que era la grande. Entonces cuando uno jugaba ahí, para no quedarse clavado dentro del rayo y perdía, se compraba una molondrona que era una metrota así y la tiraba pero pinche, ¡pum! La ayudaba con la mano. Si voy para allá, porque se llamaba Corito. Le decían Corito. Ese muchachito, cuando hizo la primera comunión, estaba parado arriba. Y nosotros abajo jugando y le decíamos, Corito, va, vente. Y él, con el pantaloncito blanco, la camisita blanca, no tenía el paltocito ni la vela en la mano. Entonces decía, yo no puedo, hoy estoy santo. Entonces, ese era... Todo ese día duraba la santidad. Llegaba la tardecita y él quería bajar, miraba a la mamá, usted está santo hoy. Y no podía. Ay, pero al siguiente día, Dios del cielo tiraba la santidad por donde fuera. Y después las palabras que le salían era Enea. Pues en el Evangelio no, porque Jesucristo hace un lavado, un barrido total y saca no solamente las palabras, saca las intenciones del corazón. Eso lo dice la Escritura, que hasta las intenciones del corazón las echa fuera en el nombre de Jesús. Por eso cuando yo me convertí, yo no puedo entender gente grosera dentro de la iglesia. Porque cuando yo me convertí a Cristo, sé que me convertí porque al siguiente día no pude decir una grosería. Porque se me salió una tontería. Oye. Y primera vez el corazón, tuqui, 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 tuqui. Y el Señor, perdóname.
andaba por el Parque del Este, 1 de diciembre, 1 de enero, año 1967, y andaba con el corazón que me brincaba por haber dicho una ñinga para lo que yo decía. Y yo, tuqui, 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 la sangre de Cristo me limpie, Señor, lávame con tu sangre. Yo me convertí anoche, toma en cuenta que yo soy nuevecito y tuqui, tuqui. Pero un terror, no miedo como las abuelas que le decían: si no te duermes, te va a aparecer el coco, te va a aparecer el gallo sin cabeza, te va a aparecer la cucaracha sin patas. No, yo me duermo. Así nos dormía la abuela, mi abuela, a nosotros, por eso que yo tengo tanto miedo siempre. Entonces, esa vez, ese nerviosismo, al siguiente día, el 2, se acabaron las groserías en mi lengua. O es que diluyeron en algún lado la sangre de Cristo y la pusieron más suave. Es como el cloro de ahora, que es el mismo cloro de antes, pero con 1/4 de cloro y 3/4 de agua. Porque uno se lo echa a un pantalón blue jean y le vacía la botella y nunca se pone blanco. Y antes una gotica. Y cuando uno, un blanco ya se destiñó. Ahora no destiñe. Entonces yo no puedo entender eso, que hay asistencia al culto, del que se convierte hay asistencia al culto, pero el que le pegaba a la mujer antes, ahora le pega más. No es como dice la Escritura, que el que lo hacía no lo haga más, que el que hurtaba no hurte más. Ahora parece que cambiaron el sentir y ahora el que hurtaba ahora hurte más para que tenga con qué diezmar en la iglesia. ¿Será que le pusieron un desliz en su Biblia? Porque la Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más. Pues yo pienso que ahí no ha sucedido la primera cosa sin derramamiento de sangre. La sangre de Cristo no ha pasado por ese cuerpo, por esa alma. Y la segunda cosa es: la fe no encontró asidero en esa vida, en ese corazón. Yo veo una gente por allá atrás con unos cañones. Parece que les entregaron los fusiles que estaban entregando en estos días. Y ahora estoy teniendo como miedo de salir de aquí. Y la tercera cosa, primero es: sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Ya la sangre en Hebreos dice que fue derramado una vez y para siempre. No hay que seguir matando pollo, no hay que seguir matando chivo ni nada de eso. Pero la segunda es: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mire la tercera: sin santidad no se puede ver a Dios. Bueno, vamos a ver Hebreos 12. Verso 12 al 14. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Léanme ustedes el resto. Sin la cual seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos.
Mire, hermano, si su corazón no tiene paz, aunque la tenga con todo el mundo, los que usted ama, pero hay uno a quien usted no ama y no tiene paz, hasta que usted no supere esa crisis de falta de paz, la santidad en usted, la santidad debe ser blanca, pero la santidad en usted es como café con leche. Y la santidad, para podernos dejar entrar al reino de los cielos, tiene que ser pura y absoluta. Entonces, tenemos que sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando yo pienso en santidad, pienso en honestidad, lealtad, en público y a solas. Verónica, ¿te casaste ayer? ¿O antier o cuándo fue? El jueves se casó Verónica por el civil. Denme un aplauso a la muchacha. Pero resulta que alguno de los muchachos, Wilfredo, escóndete Wilfredo, agáchate, el que ustedes vean que se agacha ese. Wilfredo, es bueno, pero ese gordito, cualquiera lo tumba. Y empieza Wilfredo, Verónica, qué bonito te quedan esos zarcillos, Verónica. Qué hermoso, se puso rojita ya. No la voy a dejar poner más roja. Y Wilfredo sabe que ella no se ha casado por la iglesia, pero está casada por civil. Está casada. Wilfredo es deshonesto y desleal a Cristo. A Dios. Hay hombres que no puede venir. Saben que una mujer tiene problemas con el marido y que el marido está medio flojón así tratándole y para allá y que, es que él no, ya casi que no furula. Entonces, y viene alguien, un hermano de la iglesia que bueno, es cariñoso y empieza a oír. Y después termina el culto y la está esperando allá abajo para acompañarla, porque pobrecita, sola por ahí, el marido no vino. Y la pobre no solamente está corriendo peligro en la calle, sino que también está necesitada. Y los hermanos estamos para suplir, ¿sí? Degenerado, tú estás para suplir eso. Permítame decirle que mi Biblia me dice en Isaías que al tal no le ha amanecido. Perdón si alguien piensa que yo vine por la goma hoy. Vine por la goma como está el mundo. Porque la iglesia lo único que quieren son puros espectáculos y espectáculos y espectáculos. Y yo le voy a decir una campaña, una cosa, cuando
Cuando yo me convertí, eso era campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña, y culto, y culto, y culto, y culto. Y si comenzaba la campaña el lunes, toda la iglesia estaba full el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el domingo no se querían ir de la iglesia hasta que no se dijera el último amén. Ahora no. Bueno, nosotros nos vamos a ir para... Pero es que enciende la llama. Sí, bueno, pero el año que viene también hay otro. Oye, qué amor por las cosas de Dios. Qué amor por las cosas por las cuales queremos que sean especiales. Qué amor que queremos que la iglesia crezca. No, yo quiero orar con ustedes. Yo los voy a sobar ahorita. Ya va. La santidad es el fruto del plan de la redención. Dios no está esperando que tú limpies tu lengua cuando hablas, que tú vayas, no, pobrecito, es que eso es tan difícil. Mire, mi esposa cuando empieza a limpiar en la casa, arranca y desarma todo ese cuarto, Gabriela desarma el de ella, a mí me toca sentarme en la sala. Pero hay limpieza. No, yo soy el que ayuda a Antonieta y a Gabriela. Gabriela me dice, papá, bájame esta maleta que no la puedo. Y yo voy bajo la maleta. Pues al hombre le tocan los trabajos pesados. Pero recuerden que es que el hombre es como el león, que espera que la leona case y traiga la comida para comer el de primero. Bueno, pero ella no va a dejar el sucio por la mitad. Ella arranca y termina. Después que termina, yo la veo que va al baño, se echa un baño y se acuesta. Y se duerme. Bueno, entonces yo voy calladito para no hacerle bulla, pero apenas siente que yo me acuesto así. Mi amor, que pase buenas noches. Yo no sé si ella se da cuenta que lo que hace, pero yo sé que siempre me da un beso antes de dormirse. Y me desea que pase buenas noches. Que se te devuelvan a ti, mi amor. Pero, oiga, la casa de Dios, que es el cuerpo, el templo y morada del Espíritu de Dios. Ah, bueno, pero y eso que es uno solo, el que tú tienes que limpiar. Y bueno, pero, mire, hermano, uno viene del mundo y viene lleno de malas mañas. Ah, tú reconoces que son malas mañas. Entonces, cuando las vas a hacer, ¿por qué nos dice esto es mala maña? Mala maña en el nombre de Jesús. Hasta aquí tú llegaste. Gracias, Osmar, por decir amén. Todos los demás están. Yo solamente estoy pensando aquí hacia lo loco, pero yo pienso que si la Biblia lo dice, la gente no va para el cielo. Ni como él dijo el hijo de una hermana que no quería arrepentirse, ni quería entregarse a Cristo, ni mucho menos. Él dijo, si por casualidad Cristo viene. Y no, él dijo, si hay un terremoto y yo estoy en la iglesia, yo corro donde el pastor. ¿Y qué sabe él cómo yo estoy? Y el Señor me tiene reservado esa viga para que me caiga encima. Yo no salvo. Si corresponde mí y el Señor me tiene reservado esa viga, esta viga hacia atravesada para que me caiga encima, Él se va a morir junto conmigo.
Quien salva es Cristo. Cristo. Quien salva es Cristo. Cuando yo me convertí, el hijo de una hermana me decía, yo le preguntaba, pero como él era comunista y ateo, entonces él hablaba y me refutaba y me decía que eso no era verdad. Yo le predicaba. Y una vez parece que oyó una predicación de la venida de Cristo y le llamó la atención y se puso a conversar conmigo. Y me dijo, Máximo, no te preocupes, que si Cristo viene, yo corro donde tú estás y te agarro por los pies. Ahora dígame, en esta primera banca o en esa primera banca, aquí estoy yo. En el abrir y cerrar de ojos, ¿qué dice Cristo que va a hacer? ¿Dará chance del banco para acá? No. ¿De la mitad del banco, de la mitad de los bancos? Menos. ¿De la parte de atrás? Menos. Porque esto es una relación personal. Dejen de buscar. Dejemos de jugar el juego de la seguidilla. Que lo que hace el primero, hace el segundo. Siempre buscamos a alguien a quien imitar. Está bien, cuando yo estaba muchacho, iba a la iglesia y veía a un predicador que fue a predicar a la iglesia. Pérez Ramírez era el apellido, pero se me olvidó el nombre ahora. Pero yo lo recuerdo. Y yo decía, yo quiero ser como ese hombre predicando. Ahora ni sé cómo predicaba, pero yo decía que quería ser como ese hombre predicando. Yo quería ser como ese hombre predicando. Bueno, después que me entregué y entendí, yo quiero ser como Jesucristo, porque el apóstol Pablo dijo que fuéramos imitadores de Cristo, o de Pablo así como él lo era de Cristo. Que el día que dejara de imitar a Cristo no lo imitáramos. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, usted no viene para imitar a ninguno. Usted viene para imitar a Jesucristo. No a más nadie, no a ninguno de los de la iglesia. Es para imitar a Jesucristo. Y a mí me gusta lo que dice este apóstol Pedro cuando habla de la santidad, que es el fruto del plan de la redención. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 21 en adelante, dice, y mediante ¿qué dije yo? El capítulo 2, perdón. 2:21. Fue que leí mal. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? ¿Para qué se deja un ejemplo? Para hacerlo, para imitarlo, para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero no hizo pecado, pero mire lo que dice la Biblia. Tentado en todo. Eso lo dice Pablo. Pero sin pecados. Si fue tentado en todo, ¿qué está diciendo? Ay, no. Si yo le digo que se sintió tentado por las mujeres, ay, no, era hombre. Y si era hombre tenía próstata. Mi papá, por no saber, es que él creía que tenía una prostituta, porque el médico fue a visitarlo. Él era del campo, pero aprendió a ser cocinero aquí en Caracas. Entonces le pregunta, el doctor le pregunta a mi papá, le decían maestro, ¿y de qué es que está enfermo usted? Y como él era
campesino rajado. Yo estoy enfermo de la prostituta. Bueno, mi papá tenía la prostituta inflamada. Entonces, sí, Cristo no tenía eso. Cristo tenía próstata. ¿Cómo se dice, Silvino? Próstata. ¿Eh? Una vez le digo a Silvino, ¿cómo es que se dice, Silvino? Próstata. Todo el mundo se plátano en la risa. Es próstata. Bueno, tenía próstata y todo lo demás. Cristo no orinaba. No, hermano, ¿cómo iba a orinar? Si era Dios. Todo Dios, todo hombre. Ahora, por eso es que la ciencia está vuelto loco por conseguirle una hija que supuestamente tuvo y nació por allá por España o por Francia. Nació en Europa. Y entonces se formó una hila de esto y llegaron a los Illuminati. Cada vez que yo leo los Illuminati me da miedo, porque es una secta de esas de multimillonarios y son tan ricos que son los que sostienen la economía del mundo. El día que ellos digan esto para el suelo, se va todo eso para el suelo, porque esos están resguardados por el mismo diablo para entronar al anticristo. Bueno, Cristo tenía ojos. Lo que yo pienso en cuanto a la santidad es lo que me dijo una vez un médico que tenía una mirada codiciosa. ¿Cómo se hace? Hay hombres que, hasta las mujeres, las propias esposas le dicen, mi amor. Una vez una mujer aconsejando a otra, por eso no se pueden dar consejos por lo que uno vive, aconsejando a otra que tenía un esposo que era como Superman, le dijo, ay, ese hombre debe estar enfermo porque mira, el mío, nosotros tenemos relaciones una vez cada 3 meses. Si yo hago una encuesta, ¿cuántas mujeres le daría una moridera si su marido la tocara cada 3 meses? Habría que hacer un velorio masivo. Entonces, ella pretendía que la que estaba casada con un enfermo era la que iba a aconsejar a la que tenía maridos sanos. Ahora, la gente puede pensar todo lo que le plazca en cuanto a eso. Pero lo que yo sí sé, que mi Biblia dice que fue tentado en todo. Con la fama. ¿Para qué el diablo le ofreció fama? Si postrado me adorares, eso sí. ¿Para qué le ofreció riquezas? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Para qué le ofrecieron todo eso? Un trabajo que el diablo creía que podía seducir al hombre. Pero el diablo seduce al hombre que se vacía de Dios. Pero el hombre que se mantiene lleno de Dios, el diablo no puede seducirlo. Lo que queda es avergonzado y reprendido en el nombre de Jesús. Y la gente es capaz de correr porque, ¿por qué? Porque no quieren oír estas cosas. Y no quieren oír estas cosas porque esto, parecerse a Jesucristo, cuesta. Y eso no lo da la televisión. Un misionero me dijo que estaba recién graduado en el seminario y salió a predicar con uno. Y él iba y predicaba sobre el bautismo del Espíritu Santo porque era lo que le gustaba. Y el otro pasaba todo el día viendo televisión y después se iba a orar por los enfermos. Pues los milagros no sucedían. Y no sucedían porque la tubería
que somos nosotros, por donde fluye la gloria de Dios, estaba tapada con todos los canales de televisión que él se chupaba durante el día. Y hablar de canales de televisión en Venezuela, a veces los canales de televisión en Venezuela son santos. Pero usted va a Estados Unidos o ve Europa y usted a las 10 de la mañana tiene que cerrar los ojos para cambiar los canales porque es puro 4 y 5D. La censura es 2D, 3D, 4D, 5D y no es lo que, ay no, sí, este es 3D, vamos a verla, es 3D, pero es en cuanto a ¿cómo se llama eso? La imagen que se ve cada vez más real, más vivido. El pájaro loco viene y le da unos picotazos a uno en la frente y oye, y abre, va a buscar el pájaro loco y no, ya se fue volando para allá, para la pantalla. Pero no, estos son cosas terribles. Entonces, claro, porque nada es malo. Yo me sorprendo de la cantidad de predicadores que tienen una aceptación general con relación a la homosexualidad. Y después me entero que es que uno de sus hijos se le va al retroceso. Es homosexual. Pues yo le voy a decir una cosa, ya como abuelo. Pero yo le doy una pata a esa porquería, porque la Biblia, Dios le dio una patada a esa porquería y los quemó a todos. Quemó 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. A nosotros ahora lo que pasa es que Dios era mente cerrada, que ahora es mente abierta. Somos capaces de decir que Dios es mente abierta y ahora sí acepta la homosexualidad. No, la Biblia dice que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Una imposibilidad. Dios no cambia. Es imposible que Dios cambie y diga que el homosexual puede tranquilamente arrepentirse e ir al cielo. Sí, si se arrepiente, sí, pero si cambia. Si cambia. Aquí un muchacho se metió en la computadora y Eleazar puso un pescador. Voy a decir un pescador porque no sé cómo se llama, pero puso un aparato que el que entra a la computadora después no puede borrar lo que vio. Ay, el tipo estaba invitando a un tipo para verse ahí en el Pinar. Y andaba con los hijos de nuestras hermanas aquí en la iglesia. Y en algunas se iba a quedar. Cuando a mí me dijeron eso, lo llamé. Ay, hermano, pero un muchachito de 20 años. Un muchachito de 20 años, un hombre de 20 años. Y si se muere, se condena así como está. Y yo se lo voy a advertir. Y si tú sigues en esto, me haces el favor y te vas de aquí. Porque un grano de levadura, dijo Cristo, leuda toda la masa. A mí no me vuelve a pasar que un bobo homosexual que vivía en una casa, no era hijo de nadie, pero llegó a una casa y venía a la iglesia y era cocinero, pero hablaba así y la manito así, bueno, yo no. Y un día se fueron a cuidar una casa. Menos mal que el otro era cristiano y regresó llorando y me dice, hermano, ay, hermano, me llegó a medianoche. Ah, sí, yo. Ay, ven acá, mi amor, que yo te voy a abrazar y te voy a llorar. No. Abran la Biblia en Judas para que usted vea lo que dice. Y si ustedes me logran cambiar ese versículo, entonces el último versículo, allá adelante, después de Pedro, después de María, de Juan, y después de tercera de Juan está Judas.
Si ustedes me cambian este versículo, verso 22. No me pregunten de qué capítulo porque hay un solo capítulo. Entonces, el verso 22 de Judas dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. Pero de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Déjenme decirles esto: a mí no me va a tocar la cabeza un homosexual. A mí no me ay, tengo que darte un masajito aquí. Nadie me da mi masaje en la cabeza. ¿A quién le dan masaje aquí justamente donde termina el pelo después que le pasan la broma esa? A mí no. La primera cosa que yo pregunto en la peluquería, si no la conozco, es: necesito que me afeite una dama. Reinalda, fulana. Pero me traen una mujer, aunque hayan bichos de esos que parezcan igualito a una mujer, pero de todas maneras por alguna parte cojean y se les ve que no son mujeres, son hombres. Entonces, lo primero que busco una dama, y si no, busco una barbería donde yo sepa que lo que hay son hombres afeitando. Entonces, oye, está bien, pero a mí no me va a venir a tocar un curuleco cualquiera. Ahora las hermanas, una hermana me dijo: ay, pero es que los homosexuales tienen mejor mano que las mujeres. Ahora sí, la mejor mano las tienen las mujeres. Las mujeres deberían decir: oye, si las mejores manos son las mías, porque son las más sedosas, son las más chéveres, las mejores. A mí que me afeite una dama, no una porquería que sus carnes contaminadas me van a contaminar a mí. Vamos al 23. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Eso se refiere a Cristo. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Muertos a qué? Al pecado. Si tú sabes que algo es pecado, muérete a ello. Ahora el verso 25 y con él termino. Pero vosotros erais como ovejas descarriadas. Erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, Cristo Jesús. Repito el final: sin santidad nadie, va a ver a Dios.